Gracias y buenas tardes a todas y todos los presentes, y gracias al colegio, a la junta directiva, a la comisión organizadora por tomarme en cuenta para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el tema de la responsabilidad civil y las entidades bancarias. Por lo general, los bancos somos los malos de la película cuando estamos hablando de demandas y estamos hablando de responsabilidad. Yo inclusive lo primero que hubiese sugerido es que deberíamos tratar de hablar de responsabilidad de entidades financieras y no de entidades bancarias, porque en realidad el menú en el sistema financiero costarricense de bancos, tenemos cooperativas, tenemos financieras, hasta asociaciones solidaristas, y tenemos mutuales, es decir, el menú es bastante amplio. Por supuesto, cuando hablamos de bancos, a veces hay una connotación negativa en ese tema. Hablando de responsabilidad civil y entrando en el tema y pensando en el tema de phishing, más bien la reflexión que quiero compartir con ustedes es, como lo decía doña Magdalena, la tecnología hoy en día nos tiene de cabeza. Yo no sé ustedes, nos tiene de cabeza porque esto va cada vez más rápido. Los medios, los mecanismos para administrar información, para comunicarse, para hacer negocios, para transferir dinero, para comprar bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra legislación, ya lo decía don Álvaro, lamentablemente no va a la misma velocidad, ni siquiera parecida. Entonces, eso nos lleva a que esas relaciones contractuales pues van a tener que regularse sobre los principios de la legislación vigente y en cada uno de los contratos, ¿verdad? Esta tendencia va a seguir. No sabemos hasta dónde va a llegar, si al final del día vamos a tener un chip en el pulgar, no sé, como en las películas cuando pagan taxi con el pulgar y no sé, en fin, hasta dónde vamos a llegar. En realidad esto es inimaginable. Lo cierto del caso es que la tecnología nos pone a todos los usuarios, y entendiendo usuarios bancarios y los bancos, nos pone a todos, ok, tenemos ya una cantidad de mecanismos enorme para disponer de nuestros dineros, para hacer transacciones, y cómo se regula esa materia. Antes de hablar de tarjetas de crédito, yo sí quisiera hacer mención para la reflexión de ustedes. Existen, no solamente, todavía no tanto en Costa Rica, pero sí en otros países, existen otros medios de pago no bancarios. Hay empresas que se dedican a abrir cuentas, se asocia uno con el correo, con un password y aplica un dinero. Tenemos ejemplos, PaySafeCard, Ucash, AstroPay, WorldPay, Paisa, Perfect Money, Wave Money Transfer, Jab Money, y hay una aplicación que se llama Secure, pero es SEQR. Son aplicaciones y son mecanismos no bancarios, sino de empresas que entran a decirnos, mire, no se preocupe, yo soy una red segura y aquí tienen una base para hacer transacciones. Algunos lo hacen. También vale citar aquí los famosos bitcoins en estos temas electrónicos que tienen un valor en algún lado. Yo todavía no he terminado de entender la conversión, no se los confieso, pero se utilizan mucho en este momento. Y con esto lo que quiero decir es enfatizar que la tecnología nos está poniendo a todos un reto. Nos está poniendo un reto porque hay mecanismos diferentes, hay mecanismos ágiles para lo que uno quiere. Pues hacer una transacción, hacer una transferencia, estando aquí en otro país o de aquí hacia otro país o viceversa. Y entonces, si no es esos mecanismos, pues tenemos que acudir a los bancos. La tarjeta de crédito, como ustedes lo saben, pues al final del día viene siendo un instrumento mediante el cual el banco pacta con su cliente la utilización de fondos de manera revolutiva. Y aunque el tema de la charla se tituló phishing, también debo destacar que hoy en día hay
hay una inmensa cantidad de formas de sustraernos la información que tenemos en estos plásticos, porque como bien saben, pues el phishing se supone que es el correo que entra y por el cual se descarga un gusano, un troyano, en fin, un software para ir a robarme la información o destruir completamente mi computadora, porque también en eso hay algunos inquietos que simplemente quieren destruir las computadoras de otros. Pero también están en los cajeros automáticos las formas de skimming, es mediante teclados falsos, mediante fotografías, mediante cámaras. También tenemos el escaneo de la banda magnética con dispositivos estando a la par de nosotros, es decir, no hace falta ya hoy en día que yo le entregue al mesero para que alguien en el restaurante o en el lugar sencillamente le pase la información. No, hay forma de escanear tecnológicamente la información sin que la saquemos de la billetera. No sé si ustedes han visto algunas publicidades donde dice billeteras anti-scanning, y eso es lo que están hablando. Y luego, por supuesto, el escaneo mismo de la información cuando se supone que se llevan la información de la banda magnética. Es por eso que la regulación dice hoy en día, pero como pasa eso en Costa Rica siempre, eso se dice, pero esto es un deporte, el tarjetaviente nunca debería perder la tarjeta de vista en ningún lado. ¿Y cuántos de aquí han visto una maquinita remota que se la pongan en su mesa donde está pagando? Muy pocos lugares lo usan. Se supone que no, porque es ahí donde se producen los fraudes. Entonces nos enfrentamos ante una realidad. O sea, lo cierto del caso es que, como bien se decía, el crédito es indispensable, las personas necesitan el crédito bien administrado, los bancos colocamos crédito, de eso vivimos, entre otras cosas también, de otros servicios también, y el punto es que entonces vamos a tener siempre de frente al usuario, de frente a nuestros clientes, la posibilidad de que suceda el fraude, suceda la sustracción de la información, suceda el problema con el cliente. Aquí, de cara al principio de la responsabilidad objetiva, que los bancos se acordaron que existía, nos acordamos que existía ya alrededor del 2007 y 2008, cuando empezaron a darse bastantes sentencias en la sala primera de confirmación de fraudes, y digo nos acordamos porque la norma está vigente de 95, entonces al fin y al cabo hubo un periodo de vacancia como de 8 años, y no de vacancia de la ley, sino de vacancia de los usuarios, porque no nos acordábamos que existía. Pero cuando nos enfrentamos ya ahora a un tema de responsabilidad objetiva, los bancos, como ustedes saben, empezamos a crear mecanismos que van más allá del simple usuario y password, o código o clave, sino que ahora usamos la tarjeta interactiva, el plástico con varios códigos y que me pide allí G5, H4, ustedes lo conocen. Otros usan para evitar la réplica de los teclados digitales en el monitor. Otras claves se generan electrónicamente, se la mandan al correo o al mensaje de texto para hacer la transacción. Pero todos y cada uno de estos mecanismos, al final, de cara a la jurisprudencia, son mitigadores. Pero eso no están eliminando definitivamente el riesgo ni están trasladando la responsabilidad. Porque nos encontramos frente a casos indiscutibles donde el cliente se mantiene, está sentado aquí, cualquiera de ustedes, y hoy están haciendo una transacción en Rumanía, evidentemente no eran ustedes. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos hoy en día. Eso es lo que sucede hoy en día. Y frente a estos temas, los bancos que hemos tenido sencillamente que asumir el costo que esto implica, porque la otra alternativa sería salirse de un negocio que es sumamente rentable, tampoco es eso para eso estamos, y enfrentarnos a él ahora. ¿Qué es lo que de cara a la responsabilidad objetiva a mí me preocupa mucho? El ejemplo de la tarjeta que estoy aquí y las transacciones en Rumanía, eso es fácil, pero hay casos extremos
hay casos más complicados donde creo que por el momento no se ha resuelto bien, a pesar del tema de la concausa, porque tenemos los típicos casos donde el cliente reclama: me sustrajeron la billetera y llegaron al cajero y me sustrajeron el dinero de la cuenta. Inmediatamente los bancos le decimos: ¿y usted dónde tenía el PIN? Porque el plástico por sí solo no funciona. La jurisprudencia, el último voto que había estudiado yo, lo que decía es que el ATM lo que debería tener es el cajero automático debería tener una camarita, por lo menos para poder demostrar yo, banco, porque es mi obligación, de que era el cliente el que estaba ahí. Si era un tercero, yo asumo el perjuicio. Eso me abre la puerta a muy peligrosa autoestafas, donde yo sencillamente voy a un cajero que sé que no tiene cámara. Si soy medio sinvergüenza, pues hago esas cosas y la rompo y me la robaron, denuncio, etcétera. Y hasta el momento de los casos hemos tenido que pagarlos. Con esto lo que quiero decir es que, si bien es cierto, la ley está definiendo, y la jurisprudencia de la sala lo ha dicho, el riesgo creado está del banco, está de los bancos, está de las entidades financieras, porque las entidades financieras son las que están lucrando y poniendo a los usuarios al alcance todos estos mecanismos. Sí, llamo la atención de que esos mecanismos también pueden ser abusados y mal utilizados, y nos encontramos en casos límites donde ¿cómo creerle a la persona? ¿Cómo creerle a la persona cuando dice: mi PIN yo no lo tenía en la billetera? Y esos son los casos límites. Nosotros creemos, al menos, que una manera para que para mitigar el tema realmente son los seguros. El usuario no ha comprado necesariamente la tesis, y lo digo por experiencia, porque se ha mal informado que en todos los casos los bancos siempre son responsables, y entonces dice: ¿para qué voy a pagar $2 o $3 mensuales si al final el banco es el que va a pagar? Bueno, depende del supuesto que se dé, el banco va a pagar o va a asumir la responsabilidad. Y esto me lleva a otro tema de la responsabilidad objetiva, que al menos en el caso de la entidad en la que trabajo, que cuánto nos cuesta litigar y no asumir la responsabilidad por los fraudes. Es decir, el ejemplo, nuevamente, estoy aquí sentado, cualquiera de ustedes, y la transacción es en Rumanía, y yo insisto como banco en que no es mi problema. A mano alzada me puse a hacer números, y asumiendo que un juicio dure 5 años civil y vaya a casación, y por cada millón y asumiendo que la tasa básica se va a mantener en un 6% o menos, esperaría el gobierno de turno o el que venga, ojalá, dirían, yo terminaría pagándole al cliente un 63% más de lo defraudado, sin contar si hay además gastos, daño moral. ¿Y cuál daño moral puede darse típicamente en las entidades financieras? Que si el cliente no paga, tengo que reportarlo moroso. Si tengo que reportarlo moroso al sistema de información crediticia de su jefe, el SIC su jefe, ya queda como un dálmata manchado, y las demás entidades financieras lo van a ver allí, y cuando venga a pedir crédito, o le cobran, o no le dan crédito, que es más de las veces, o le cobran una tasa diferente. Usualmente algunos bancos dicen: siga pagando el mínimo mientras resolvemos la discusión, no es que cancele todo. Bueno, otros bancos también tienen la práctica de quitar el movimiento mientras se está dando la discusión. Pero a mí, yo llamo la atención en cuánto puede costar, porque sin hablar de daño moral, repito, y otros perjuicios, y sin sumarle el costo a la administración de justicia de tener una discusión de esta naturaleza que viene resuelta ya recurrentemente en un sentido, ¿por qué litigar? Y además, si somos entidades reguladas, súmenle otros costos en el tema de la responsabilidad por problemas de fraudes electrónicos, las provisiones que hay que crear por los juicios,
las horas que cuesta el seguimiento, toda la reportería y el daño reputacional que eso es a veces incuantificable. Con todo esto lo que quiero decir es, de cara al fraude electrónico, de cara al problema de fraudes con tarjetas de crédito, el sistema bancario, en mi opinión, el sistema financiero, debemos ser más claros, más conscientes, en el sentido de que si hay precedentes que señalan la responsabilidad en uno u otro sentido, seguir adelante con litigios, discutir con los clientes, vean por cada millón lo que les decía, o sea, multipliquen eso por la cantidad que ustedes quieran, además de los juicios, y nos quejamos los bancos de que el cobro no camina, los otros juicios no caminan, si nosotros mismos también estamos contribuyendo a la saturación de eso. Deben establecerse algún mecanismo, pero debe establecerse también, ya sea vía interpretación jurisprudencial o ya sea modificando la ley, un balance, porque sí hay puertas abiertas, repito, para fraudes, para autofraudes, donde los bancos, y en mi caso personal, cuando me preguntan, le digo, mira, esto es un acto de fe porque yo no tengo manera de dudar, de saber si estaba o no estaba la persona ahí. Y es eso, ir a litigar, ir a discutir, y yo no voy a permitir 5 años de un juicio que probablemente lo vamos a terminar perdiendo y vamos a pagar muchísimo más por una discusión de esas. Creo que ahí es donde ha faltado un poco el balance, porque en el tema de las concausas, yo sí recuerdo jurisprudencia sobre reglas claras de cuentas corrientes y de cheques, donde se supone que si se extravía el talonario yo tengo que reportárselo al banco, dice la ley. A pesar de eso, no recuerdo casos donde los tribunales hayan disminuido al menos un poco la responsabilidad, con reglas claras en el Código de Comercio. Oigan lo que les estoy diciendo. Y entonces, a falta de reglas más claras, será vía interpretación, como decía Álvaro, será vía jurisprudencial, donde vengamos a decir, bueno, es que no toda la responsabilidad es del banco, pero eso nos expone también a los vaivenes de criterio y a la inseguridad jurídica que eso representa para todas las entidades. Al final, es un instrumento que está, los instrumentos electrónicos, los medios electrónicos, los medios de pago van a seguir. Cada banco, vamos a tratar de hacerlo lo más seguro posible. Personalmente, y si mi jefe me oye y probablemente me da la cesantía, personalmente creo que la decisión del legislador de poner la balanza del lado de los bancos es lo más sabio, porque en realidad, antes de eso, para los bancos es muy sencillo asumir una posición negativa, y vamos a litigar, y yo espero, si es un juicio más. Y eso no es correcto, o sea, eso no es equitativo, eso no es buena fe negocial. Creo que hace bien la ley al decir, ok, usted creó un riesgo, usted tiene que asumir, pero tiene que haber un balance. Y es allí donde yo llamo la atención de que la forma en que está la ley y se ha venido aplicando, salvo un poco este voto que cita don Álvaro ahora del presidente, ese balance es el que echo de menos para efectos de las entidades financieras en general. Muchas gracias.